Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Estamos una vez más este miércoles 31 de, de marzo compartiendo la palabra del Señor. En un tiempo con la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Hoy día estaremos compartiendo versículos de la palabra que siempre van a guiar nuestras vidas, guían nuestros corazones, nuestras almas y nos ponen al tanto de todo lo que el Espíritu Santo de Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Hoy día vamos a compartir acerca de los frutos. ¿Qué es lo que en verdad el Señor quiere para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas? Vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 15 y verso 16. Voy a pedir que me acompañen ahí con sus Biblias a Mateo capítulo 7, verso 15 y verso 16. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estamos compartiendo entonces Mateo 7, verso 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estos versículos de la palabra muy adecuados para este tiempo, especialmente para este tiempo donde debemos guardarnos de los falsos profetas, como dice la palabra del Señor. Una primera recomendación que nos hace Mateo verso 15, capítulo 7, es guardarnos de los falsos profetas. ¿Qué nos está queriendo decir acá la palabra de Dios? Que nos guardemos de los engañadores, de aquellos que de pronto se hacen pasar por pastores verdaderos, por siervos de Dios verdaderos. Es una de las armas que más está usando Satanás en este tiempo, en estos últimos tiempos. Por eso es que la palabra nos recomienda y nos dice que nos guardemos de los falsos profetas. Y de eso estaremos compartiendo en este tiempo que Dios nos regala cada miércoles. Estamos diciendo de que estos falsos profetas son engañadores, personas que de pronto se hacen pasar como si fueran pastores verdaderos. Ya les digo, esta es una de las armas que más utiliza Satanás en este tiempo. En Mateo 7:16 dice: por sus frutos, escuche bien, por sus frutos los conoceréis. Aquí está dándonos la respuesta. ¿Cómo podemos saber si son profetas de Dios, si son pastores de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Es imposible que las doctrinas falsas refrenen la carne. Si estamos compartiendo doctrina verdadera, entonces esa doctrina, esa palabra, eso que viene de Dios, va a frenar la carne de cada uno de los hijos de Dios. Pero cuando son falsas doctrinas, cuando son doctrinas que no son verdaderas, es imposible que refrenen la carne. Pueden aparentar por algún tiempo, pero es imposible que refrenen la carne. Los falsos profetas de pronto terminan mostrando su propia debilidad a través del tiempo. Por eso dice la Escritura: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible. Los abrojos son mala hierba, de ahí no pueden salir higos, como tampoco de las espinas pueden salir uvas. Es imposible. Eso está hablándonos de la naturaleza de lo que estamos exigiendo. Si son espinos, no pueden salir uvas. Si son mala hierba, no pueden salir higos de eso. Nos están hablando de la condición de estos falsos profetas. El falso profeta probablemente es espino o es abrojo, y por eso es que no puede dar el fruto que la palabra de Dios habla. El resultado de la obra de Dios,
Como dice la misma palabra, el resultado de obra de Dios, de la obra de Dios en los regenerados, en los nacidos de nuevo, es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la naturaleza de la nueva vida. Dice el fruto del Espíritu, en contraposición a las obras de la carne. Por eso estos dos versículos de Mateo 7, 15 al 16 nos están mostrando un panorama claro respecto a cómo identificar a los falsos profetas. Y él nos está diciendo ahí la palabra, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo vienen a nosotros? Dice, vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es como que, y dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Y para que veamos a qué frutos se refiere, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos o higos de la mala hierba o uvas de los espinos? Es imposible, no se puede recoger fruto bueno de un árbol malo. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Y por eso hacía referencia hace un momento a que es imposible que las doctrinas falsas refrenen la carne. Los falsos profetas siempre terminan mostrando su propia debilidad. Y por eso vuelve a decir el verso 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El resultado de la obra de Dios en los regenerados es el fruto del Espíritu. Alguien que no es hijo de Dios, no es siervo de Dios o es falso, no va a poder dar fruto del Espíritu porque no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. No tiene la naturaleza nueva necesaria para dar buen fruto. Por eso una mala hierba no puede dar, como dice la palabra, no puede dar higos. No puede, es imposible. No puede espinos dar uvas. No puede. Por eso el resultado de la obra de Dios en los regenerados es el fruto del Espíritu. Esa es la naturaleza de la nueva vida. Dice el fruto del Espíritu, que va en contraposición a las obras de la carne. Por eso vamos a dar lectura a Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. Vamos a dar lectura, dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está la descripción de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne. Para el apóstol, como dice la palabra, el fruto del Espíritu es aplicable al principio del árbol bueno que produce buen fruto. La fruta buena es ser como Cristo. La fruta mala es parecerse a uno mismo. Y esto es importante recalcar, por eso leía Gálatas 5, 16 al 26. Para el apóstol, el fruto del Espíritu es aplicable al principio del árbol bueno. El árbol bueno produce buen fruto. La fruta buena es ser como Cristo.
La mala es parecerse más a uno mismo. Si algo hace la obra del Espíritu desde el momento en que somos regenerados, es cada día parecernos más a Él y menos a nosotros mismos. Si en tu vida diaria, en el tiempo que tienes como creyente, pasan los días y los años y cada vez te pareces más a ti mismo y no a Cristo, probablemente no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida, porque esa es precisamente la obra del Espíritu. Por eso la diferencia entre los falsos profetas, los falsos pastores y los que no son los frutos. Y los frutos los determina la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en el interior de cada vida, de cada corazón. Es el Espíritu Santo de Dios el que activa la nueva vida en cada uno de nosotros. Y por eso es que podemos producir fruto. Porque en la vieja naturaleza ninguno de nosotros somos productores de fruto. Es imposible. De pronto la gente, y ahí entran los falsos profetas, pueden aparentar cierto fruto, pero no es de duración larga. En el tiempo se va a ver que no era verdad. Por eso el Espíritu Santo es el que activa la nueva vida para que podamos producir fruto, como dice Gálatas 22 al 23, el fruto del Espíritu, no tu fruto, el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra característica de un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado y que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en su interior, es que va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, pero va a dar fruto. Algún fruto va a dar y ese va a ser el fruto del Espíritu Santo. Por eso en Mateo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Ya hemos dicho quiénes son los falsos profetas. Son engañadores que se hacen pasar por pastores verdaderos, porque no lo son. Se han autonombrado, se han autoelegido y entonces manifiestan cosas que de pronto son más movidas por sí mismos que por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice y nos da la receta y dice, por sus frutos los conoceréis. Y nos da la palabra de Dios la guía para que podamos identificar aquello. Ya les decía entonces que es el Espíritu Santo de Dios el que activa la nueva vida por el Espíritu. Y por esa nueva vida podemos producir frutos. No nosotros por nosotros mismos, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. El fruto es o como les decía, o puede ser a 30, a 60 o a 100 por uno. Este fruto está poniendo de manifiesto la abundancia de la savia que pone el Espíritu Santo de Dios en la vida regenerada. Si tú has nacido de nuevo en espíritu y en verdad, entonces esa savia va a manifestar abundancia por el Espíritu de Dios en tu vida regenerada. Y entonces vas a poder dar frutos del Espíritu. Lo que no sucede con aquellos que pueden aparentar ser lo que no son. Esos son los falsos, los que aparentan ser ovejas pero que no conocen al Señor. Por eso más adelante de esto el Señor les decía, aunque ellos decían, pero hemos hecho milagros en tu nombre, hemos predicado, hemos hecho el otro. El Señor les decía, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque eran espinos o eran abrojos o mala hierba y eso no puede producir buen fruto. Necesitan haber sido regenerados, necesitan tener el Espíritu Santo de Dios para poder dar el fruto que nunca pudieron dar antes. Filipenses capítulo 1 verso 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Escuche bien, mi hermano. Esto dice la Escritura, Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia.
El justo mora en nuestro corazón y entonces los frutos van a ser de justicia, que son por medio de ¿quién? De nosotros mismos, no de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios Padre envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, y toda la gloria y toda la alabanza es para el Señor, para nuestro Padre que está en los cielos, que nos ha enviado a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que podamos, a través de esa muerte sacrificial, producir frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Esto es importante tener claro también en nuestro corazón. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es, dice, en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Todos sabemos que nosotros mismos y por nosotros mismos ni tenemos bondad, ni tenemos justicia y menos verdad. Pero en Cristo hay bondad, hay justicia y hay verdad. Colosenses capítulo 1, verso 10 dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nadie que no ha nacido de nuevo puede crecer en el conocimiento de Dios. El nacimiento, la regeneración es el punto de partida con el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón, que nos permite el crecimiento que solamente Dios nos da a cada uno de los regenerados. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una característica muy clara de los falsos profetas es que cuando están en medio del pueblo de Dios y en medio de la iglesia de Dios, generan o pretenden generar división. Y por eso es que la gente en el mundo tiene el criterio, tiene el pensamiento que la iglesia de Cristo está dividida. Y eso no es verdad. La iglesia no está dividida, no puede estar dividida, porque tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo, nuestro capitán. Si es que nuestro cuerpo estuviera dividido, querría decir que la cabeza está mal. Pero hay una apariencia de división justamente porque el enemigo envía este tipo de personas. ¿Para qué? Para aparentar una división dentro de la iglesia a través de la misma palabra. Y por eso debemos guardarnos de estos falsos profetas, como dice la Escritura. Porque el cuerpo de Cristo está perfectamente unido, está funcionando como tiene que funcionar, porque la cabeza del cuerpo de Cristo no es cualquier hombre, es Cristo mismo que está dirigiendo a la iglesia. Por eso somos de un mismo sentir, un mismo Señor, una misma esperanza, y un mismo espíritu nos guía, nos llena y nos hace crecer en el conocimiento de Dios, como dice la palabra. Por eso dice, y el fruto de justicia, ¿cómo se siembra? En paz, para aquellos que hacen la paz. Escuche bien eso, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es como una nueva planta en el terreno abonado y sembrado ¿por quién? Por la palabra de Dios, por su Espíritu. El buen árbol, ¿cuál es? Es la cruz. Mientras que el mal árbol pertenece a todo lo que no es la cruz. Si hay algo que tenemos que identificar en este tiempo en cuanto a la predicación de la palabra, es cuál es el centro del evangelio cuando escuchas una predicación. Si el centro del evangelio cuando escuchas una predicación de cualquier predicador es él mismo, lo que ha hecho, o lo que hace, o lo que le pasó, o cualquier otra cosa, o de pronto prosperidad y otras cosas, y no es la cruz y lo que pasó allá, allí estás identificando algo que es falso. Porque el centro del evangelio es la cruz. Si no hubiera sido la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz, no habría que predicar, porque de allí ha nacido y ha crecido lo que es la buena nueva. Por eso el buen árbol es la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz, mientras que el mal árbol pertenece a todo lo que no es de la cruz.
Se han levantado muchos centros de adoración que adoran a todo menos a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La predicación del Evangelio de lo que Cristo hizo en la cruz ha aminorado mucho en este tiempo, pero la Iglesia de Cristo estamos predicando la palabra de la cruz, porque entendemos que allí en la cruz Cristo tuvo victoria para todos nosotros pecadores que descansamos y reposamos en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La única manera para poder dar un buen fruto es nacer de nuevo, es ser regenerado, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Por eso el centro de todo es la predicación del Evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El juicio va a caer al final a todo lo que se supone llamar evangelio. El juicio de Dios caerá al final a todo lo que se supone llamar evangelio, con excepción de la cruz. La predicación de la cruz es el centro mismo, el corazón mismo del evangelio. Por eso, si queremos y podemos identificar de alguna manera qué cosa nos están predicando, es si nos están predicando la cruz y lo que Cristo hizo allí. Porque a través de esa predicación, el pueblo está siendo llevado no a mirar a un hombre, no a mirar a un líder, sino a Cristo, el Señor y Salvador, y el que ha sido enviado por nuestro Padre Celestial a morir por ti y morir por mí en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa para cada uno de nosotros. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, escuche bien hermano, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Si se está predicando algo que no es verdad, que no es el centro del evangelio, no es verdad. Y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Toda predicación cuyo centro del evangelio no es la cruz del Calvario, es impiedad e es injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso dice la palabra en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Esta es una prueba determinante. Es una prueba determinante y con mayor razón en este último tiempo. Por eso Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. El Señor, acuérdense, a Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso no es buen árbol el que da malos frutos. Y ese que da malos frutos está próximo a ser cortado y echado al fuego. Ni árbol malo es el que da buen fruto. Tú y yo en nuestra naturaleza caída no podemos dar ningún buen fruto, solo en Cristo, a través de Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Este es el método de Jesús para separar el bien del mal. Es la manera por la cual debemos juzgar la falsa doctrina. La falsa doctrina. ¿Qué evangelio nos están predicando? ¿Qué evangelio nos están contando? Si no es el evangelio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y todo lo que significó allí, todo lo que ganó en beneficio de nosotros sus hijos, entonces nos están compartiendo otra cosa. Y por eso es importante hacer eco de aquello que dice la palabra en Mateo 7, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos de ellos son los que vienen diciendo que tienen nuevas revelaciones, que Dios les ha mostrado cosas nuevas que antes no había. No creas eso.
porque todo está en la palabra de Dios. Toda la profecía está escrita y no tenemos que aumentar ni quitar una tilde de lo que está puesto acá. Pero claro, ellos salen de esa manera para llamar la atención sobre sí mismos, no llevar a la gente a que mire a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la vida y de la fe. Por eso dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Por eso, guardaos de los falsos profetas. Como pueblo de Dios no podemos estar detrás de hombres que están diciendo, tengo una nueva revelación. No. Toda la revelación que Dios ha dado al hombre está acá en la palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no es de interpretación privada. Y solamente pueden dar fruto aquellos que han sido regenerados por justamente haber nacido de nuevo en espíritu y en verdad. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior nos dan el crecimiento, la madurez necesaria para poder dar el fruto que antes por nosotros mismos nos era imposible dar. Por eso la recomendación de acá en la palabra de Dios es guardarnos de los falsos profetas. ¿Cómo los identificamos? Sabemos que son engañadores que se hacen pasar como si fueran pastores y no lo son. Y enseñan un evangelio diferente al evangelio de la cruz. Pablo decía que él siempre estaba predicando la cruz. La gente cuando escuchaba predicar a Pablo, en su mente, en su corazón, veían la cruz del Calvario y lo que ahí había pasado. Y ese tiene que ser el corazón del pueblo de Dios. En este tiempo, más que en todo tiempo, debemos predicar el evangelio de la salvación sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que Él ganó allí. No puede el hombre por sí mismo dar fruto porque el fruto viene de Él. Por eso decíamos que para el apóstol el fruto del Espíritu es aplicable al principio de que el árbol bueno produce frutos buenos. La fruta buena es ser como Cristo. Y la única manera de ser como Cristo es nacer de nuevo. La mala es parecerse más a uno mismo. Ahí está el testimonio también. Por eso la predicación del Evangelio a la hora de identificar falsos profetas son los que hablan de sí mismos y no de Cristo. Son los que hablan de sí mismos y no de la cruz. Son los que hablan de sí mismos y no de lo que Cristo y su Espíritu puede hacer dentro de nosotros. Son los que hablan de sí mismos y no de su condición de debilidad. Son los que hablan de sí mismos y se exaltan a sí mismos y no exaltan al que deben exaltar, que es a Cristo, al Señor, que lo ha dado todo por nosotros. Es una palabra que es palabra de Dios. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Es útil siempre la palabra para redarguir, exhortar en justicia y hacernos meditar siempre en lo que Dios por su Espíritu quiere para bien a nuestros corazones y al corazón de su iglesia. Esa iglesia de Cristo que no está dividida porque su cabeza es Cristo y la cabeza que es Cristo tiene todo el cuerpo unido de manera pero milimétrica, y está funcionando el cuerpo de Cristo como tiene que funcionar. Los que dividen, los que quieren aparentar división no son enviados de Dios sino de Satanás. La iglesia de Cristo está fuerte, está gozosa y victoriosa porque nuestro capitán es Cristo y Él ha vencido en la cruz del Calvario. Y no hay fuerza en el mundo que pueda contra lo que la iglesia de Cristo tiene de aquí para adelante y tiene desde lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios les bendiga ricamente. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Estaremos por este mismo medio, Dios mediante, el próximo miércoles a la misma hora, 8 de la noche, en un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles.